Hay un gato en algún lugar de tu ciudad ahora mismo que está tumbado al sol. No medita, no practica nada, ni sigue maestros ni métodos. Y sin embargo, si te quedas mirándolo un rato, vas a sentir algo así como envidia mezclada con admiración. Porque hay algo en su esencia que tú llevas años intentando encontrar. Algo que él simplemente es sin saberlo, sin esfuerzo y sin seguridad alguna, ni falta que hace. Ese gato es un errante perfecto, y él no eligió serlo, claro. No decidió un día caminar sin destino con el fin de encontrar alguna verdad. Simplemente pasó que ningún sitio le parece lo bastante definitivo ni lo bastante alto como para quedarse allí, porque es su naturaleza. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dijo Machado, ¿verdad? Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Lo que crees que es zen, no es zen. Lo que crees que es Tao, no es Tao. Y lo que crees que eres tú cuando los practicas, tampoco eres tú. Hoy te quiero contar algo que probablemente no has oído contar así. No va de sistemas ni métodos. De hecho, va de lo contrario. Quitarte los que ya tienes y convertirte en el errante perfecto. Eso es lo único esencial. Comenzamos. El Zen llegó a Occidente en el siglo XX, envuelto en incienso, cojines de meditación, koans intraducibles y una estética japonesa irresistible para una cultura occidental que ya estaba un poco harta del cristianismo. Y el Tao llegó en libros de bolsillo con cubiertas de bambú, frases que parecían profundas porque eran tan vagas como para que cada uno proyectara en ellas lo que necesitaba escuchar. Fluye como el agua. Suena bonito, ¿verdad? Tan bonito que Bruce Lee hizo un icono de ello. Pero nadie te dice qué significa fluir cuando tienes facturas sin pagar o cómo fluye uno cuando los problemas te llevan de cabeza. Lo que les pasó al Zen y al Tao es lo que pasa siempre cuando algo vivo atraviesa siglos de historia y cruza fronteras culturales. Primero se fosiliza, luego se convierte en producto, algo que se puede comprar, practicar y exhibir. El perfume esencial que había debajo queda sepultado bajo perfumes añadidos sin que nadie se entere. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que el envoltorio no es el contenido. Y ahí nos quedamos, coleccionando envoltorios. Bien, seguro que tú esto ya lo has visto pasar. Retiros de fin de semana que cuestan como un hotel de 5 estrellas. Gurús con manager y encuentros organizados. Aplicaciones de meditación con recompensas como si fueran un videojuego, etc. Y todo eso comercializado como camino espiritual, práctica o como solución a algo que está mal. Me incluyo, que también he comprado libros con cubiertas bonitas de bambú. Pero se resume en paga, aprende, practica y espera. Y cuando el tiempo va pasando y no llega nada de lo que se prometió o tú esperabas, no te preguntas si el sistema falla. Te preguntas si tú estás fallando. Bien, ahora yo te preguntaría, ¿qué queda de un sistema espiritual cuando le quitas todo, hasta el nombre? ¿Qué queda del Zen cuando le quitas el budismo? ¿Qué queda del Tao cuando le quitas el taoísmo? ¿Hay algo que sobreviva desnudo sin textos, dogmas ni maestros? Mi respuesta es que sí, sí queda algo. Pero es resbaladizo y etéreo, y tan imposible de agarrar que la mayoría seguirá prefiriendo quedarse con el envoltorio antes que enfrentarse a la esencia del contenido. Pero vamos a intentarlo igualmente. Te hablaré de dos errantes, como el gato.
En el siglo XVII vivió en Japón un hombre llamado Bankei Yotaku, y desde muy joven se quedó enganchado con una pregunta, de esas preguntas que no te puedes quitar de la cabeza por mucho que lo intentes. El gran aprendizaje confuciano, un texto que estudiaban todos los niños escolarizados de su tiempo, hablaba de una virtud luminosa como fundamento de toda sabiduría. Y Bankei, con la terquedad de los que están tocados por algo especial, quiso saber exactamente qué era esa virtud luminosa, como experiencia directa, no quería solo la teoría. Así que comenzó una búsqueda de varios años que rozó la autodestrucción. Austeridades extremas, meditación sin descanso, peregrinaciones, reclusión. El cuerpo llevado al límite como si el límite corporal le fuera a abrir una puerta nueva. Llegó a enfermarse de gravedad, tuberculosis según las crónicas, escupiendo sangre y sin poder moverse de la cama, a punto de morirse. Y en ese punto donde ya no quedaba energía para practicar nada y el esfuerzo se había esfumado del todo, pasó lo que años de esfuerzo no le habían traído. No sintió un éxtasis, no hubo visiones ni luces. Fue algo mucho más simple y mucho más devastador para el ego. Bankei se dio cuenta de que lo que él era en el nivel más fundamental, lo que todos somos en ese nivel, no había nacido y por tanto no podía morir. Lo llamó el Buda no nacido. Y desde ese momento, todo cambió radicalmente en su forma de enseñar. Dejó los koans, esos acertijos imposibles que se usan para romper la mente racional. Dejó los rituales y comenzó a sentarse con gente común. Campesinos, comerciantes, criminales, mujeres a las que nadie escuchaba en aquella sociedad japonesa, y les decía algo que sus colegas maestros encontraban escandalosamente sencillo y herético. Ya eres lo que buscas. Siempre lo fuiste. El problema no es que no lo tengas. El problema es que llevas tanto tiempo buscándolo fuera que ya no sabes reconocerlo cuando está justo aquí. Sus colegas lo criticaron duramente. Le dijeron que era demasiado fácil, que sin esfuerzo no hay despertar, que estaba malcriando a sus estudiantes. Y Bankei los ignoraba, sonreía y seguía sentándose con los campesinos. Como el errante que no necesita que nadie valide su camino, porque ya sabe que el camino no tiene suelo que defender. Pero ¿ves lo que hizo? Le quitó toda la práctica del budismo al zen y se quedó con lo que había debajo, que era tan sencillo que resultaba insoportable para el que había invertido años de esfuerzo en llegar hasta ahí. Rinzai, otro de los grandes, había enseñado en la China del siglo IX con la misma esencia molesta que escandalizó a sus contemporáneos mucho antes que a Bankei, y decía: cuando les digo que no hay Dharma mientras lo buscan afuera, no me entienden. Ahora quieren volverse hacia adentro y buscar su significado. Se sientan contra la pared con las piernas cruzadas, en estado de inmovilidad. Piensan que esa es la tradición budista practicada por los patriarcas. Aquí se comete un gran error. Si se confunde un estado de pereza inmóvil con lo que se exige de uno, es reconocer la oscuridad de la ignorancia. Varios siglos antes, en la China del siglo IV, antes de nuestra era, vivió un hombre llamado Lie Jukou. Lo conocemos como Lie Zi, y de su vida exterior sabemos lo justo y en realidad lo necesario, casi nada. Lie Zi llevaba años estudiando con su maestro Hu Zi, uno de los grandes del taoísmo antiguo, y en ese tiempo había presenciado algo que le había marcado. Un chamán famoso que presumía de poder leer el destino en los rostros de los hombres,
Se enfrentó a su maestro 4 veces. Cada vez que el chamán lo miraba, veía algo distinto. Primero veía muerte, luego vida, luego una confusión total, y al cuarto intento ya no veía absolutamente nada. El chamán se asustó, echó a correr y no volvió jamás. Porque Hu Zi le mostraba cada vez una cara distinta de sí mismo, hasta que le mostró lo que era antes de haber nacido, el vacío puro, y al chamán eso le rompió el sistema nervioso. Lo que Liezi entendió con eso fueron 2 cosas: que su maestro no tenía forma fija, porque había dejado de imponerle una forma a lo que era, y que él todavía no había empezado a aprender nada de verdad, que todo lo que creía haber comprendido era todavía una colección de ideas sobre el Tao, y eso no es el Tao. Lo que Liezi hizo después es lo que lo convierte para mí en un reflejo versión taoísta de Bankei. Volvió a su casa y durante 3 años no salió. Cocinó para su mujer, alimentó a los cerdos como si fueran personas, no practicó, no meditó con método, no estudió textos. Se volvió, como dice el propio texto del Liezi, el bloque sin tallar, a lo que hay antes de que el cincel del yo empiece a esculpir una identidad, un camino o un sistema. 3 años volviendo al principio, sin espectadores y sin reconocimiento, sin progreso demostrable. El viaje del errante llevado a su forma más radical, quedarse quieto. Y eso, exactamente eso, es el Tao sin taoísmo. Una forma de estar en el mundo tan simple que ya no necesita un nombre. Chuang Tzu dejó escrito algo así: no vivir en ninguna parte y no apoyarse en nada es el primer paso para descansar en el Tao. Empezar desde ninguna parte y no seguir camino alguno es el primer paso para alcanzar el Tao. Empezar desde ninguna parte. Escúchalo despacio. Empezar desde ninguna parte. Liezi tardó 3 años en entender lo que eso significa en la piel, no en la cabeza. Y cuando lo entendió, dejó de necesitar demostrarlo. Bien, tenemos entonces 2 historias que corren paralelas. Bankei casi muriéndose de práctica, hasta que la práctica se agota y aparece lo que buscaba. Liezi dándose cuenta de que no ha empezado a aprender nada y volviéndose a casa a cocinar para su mujer durante 3 años. 2 hombres de 2 tradiciones en 2 siglos distintos, pero haciendo el mismo movimiento hacia atrás. 2 errantes llegando al mismo no lugar por caminos diferentes. Lo sé, la paradoja es irresoluble y es importante que no la resolvamos, porque resolverla sería traicionarla. Si la búsqueda es el problema, ¿qué? ¿Dejas de buscar? Pero dejar de buscar a propósito es otra forma de búsqueda. ¿Practicar la no práctica? Imposible. En el momento en que lo intentas ya es práctica. ¿Nos rendimos? No sé. El ego puede fingir rendición durante décadas sin que nada cambie de verdad. No hay forma de salir sin mancharse del barro de la realidad. Y eso no es un fallo del sistema, es el propio no sistema. Saber cuándo detenerse, decía Chuang Tzu. Saber cuándo no puedes llegar más allá por tus propios medios. Esa es la forma correcta de empezar. La forma correcta de empezar es reconocer que no puedes llegar por tus propios medios. ¿Por qué buscamos? Bien, aquí toca pararse porque hasta ahora hemos hablado de Bankei y de Liezi como si fueran ellos los protagonistas. Pero los protagonistas reales somos tú y yo. ¿Por qué buscamos nosotros? Buscamos, casi siempre, porque en algún momento de la vida la estabilidad y la seguridad se rompen.
Pérdidas, divorcios, diagnósticos médicos, o algo tan simple como que una mañana te miras al espejo y no te reconoces del todo. O simplemente esa sensación mucho más sutil, pero muy tóxica, de que llevas 30 años haciendo lo que se suponía que tenías que hacer y nada de eso te ha hecho la persona plena que querías ser. Entonces empezamos la búsqueda, algo que es absolutamente legítimo y natural. El problema es que la búsqueda con el tiempo se puede convertir en huida, porque buscar es activo y te hace sentir que tienes el control. Buscar refuerza identidad. Soy un buscador. Buscar puede aportarte una comunidad de personas afines y buscar te da una meta de la que ocuparte y preocuparte. Pero quizá todo eso es exactamente lo que impide que llegues a ningún sitio, porque lo que estás buscando se encuentra deteniéndote, deteniendo la maquinaria que produce al buscador y dejar de identificarse como el buscador. El buscador ya no está. Pregúntate qué tipo de motivación está debajo de tu búsqueda espiritual. Deja que la respuesta salga honesta de las entrañas. Mira si lo que de verdad quieres es despertar o si lo que quieres es ser alguien que ha despertado. Si lo que quieres es el silencio o si lo que quieres es aislarte del ruido de la realidad que te molesta. Mira si lo que persigues es lo real con mayúsculas, que te adelanto está ya aquí y ahora, o si lo que persigues es una versión mejorada de ti mismo que puedas exhibir delante de los demás y sobre todo delante de ti mismo. Pregúntatelo y no respondas demasiado rápido, piénsalo. Rinzai tenía una expresión para este tipo de ser humano que ya no es buscador. Le llamaba el hombre sin título y lo describía así. El hombre sin título es el que está en la casa y sin embargo no permanece lejos del camino. Es el que está en el camino y sin embargo no permanece lejos de la casa. ¿Es un hombre ordinario o un gran sabio? Nadie puede decirlo. Ni el diablo sabe dónde localizarle. Hasta el Buda es incapaz de manejarlo como se le antoje. Cuando tratamos de señalarlo, ya no está ahí. Está ya al otro lado de la montaña. Bien. Liezi cocinando para su mujer. Bankei sentado con los campesinos. El hombre sin título. Distintos nombres para la misma forma de caminar por el mundo aquí y ahora, sin necesitar que el camino llegue a ningún sitio. Esto que estamos diciendo no es exclusivo del Zen ni del Tao. Esta esencia se ha filtrado a través de muchas tradiciones distintas. Thomas Merton, un monje benedictino en un monasterio de Kentucky, pasó años estudiando a Chuang Tzu y llegó a una frase que es de lo mejor que se ha escrito sobre todo esto. El secreto, dijo Merton, no es la acumulación de virtudes y méritos, sino el no hacer, esa cosa que no está pendiente de resultados. Mi mayor felicidad consiste precisamente en no hacer nada calculado para obtener la felicidad. El gozo perfecto es carecer de él. Merton era un cura católico y lo entendió. La esencia no le pidió documentación taoísta. Simone Weil, filósofa y mística cristiana, desde otro ángulo dijo: la atención es la forma más rara y pura del amor, no la concentración forzada, no la meditación con método, la apertura total a lo que es, sin querer que sea distinto, sin querer sacar nada de ahí. Weil no había leído a Liezi, pero la esencia la encontró a ella. Y Erich Fromm, psicoanalista del siglo XX, llevó esto al extremo al decir: no tener nada y ser. 4 palabras.
La esencia que une a Bankei, a Liezi, a Merton, a Whale y a tantos otros es que ninguno de ellos era, en sentido estricto, un buscador. Habían sido buscadores, claro. Habían cumplido con esa especie de ritual. Pero todos llegaron a un punto en el que la búsqueda se les agotó por dentro y dejaron de caminar hacia algo. Siguieron caminando, porque caminar era lo que les correspondía, como el gato del principio, como el río de Chuanzhou que no decide dónde ir, encuentra el camino de menor resistencia y es capaz de excavar cañones de roca. Y ahí está, creo yo, el corazón de todo esto, la esencia del Tao sin taoísmo y del Zen sin budismo. El errante no es un nombre, el errante es un verbo, es un proceso, es el caminar mismo, pero no conviertes el caminar en una identidad. Soy un errante, soy un buscador, soy alguien que está en el camino. Lo has matado. Has vuelto a poner baldosas el camino sin baldosas. Has vuelto a vestir lo que siempre está desnudo, porque debe estar desnudo. Y mientras tanto, el gato sigue tumbado al sol. No ha visto este vídeo ni le hace falta. Él no sabe que es un errante perfecto de la vida, porque no sabe absolutamente nada. Quizá la próxima vez que pases por delante de un gato tumbado al sol, en lugar de pensar que él tiene algo que tú no tienes, te paras un segundo, te sientas en el suelo a su lado y notas que el sol también te calienta a ti, que la respiración también se produce sola en ti, que hay algo en ti que no ha nacido y por tanto no puede morir. La próxima vez que un gato te mire, devuélvele la mirada y sonríe, y reconoce en él al mismo caminante, al mismo errante perfecto. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido. Mi enorme agradecimiento a Cenomis por esta maravillosa música. Te dejo los links de la música de Cenomis en la descripción del vídeo. My thanks to Cenomis for this wonderful music. Check the links in the description of the video.